10:17 de la mañana continuamos con más alerta en la City. Te decíamos que el escenario cambiario está picado en el mercado. Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el nuevo esquema cambiario. El gobierno intentó ayer salir a calmar un poco esa incertidumbre con el anuncio sobre cuánto sería el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ayer tuvimos una rueda bastante difícil en los mercados. Como te contábamos, cayeron las acciones, los bonos resistieron, subieron, pero levemente, y el panorama todavía es incierto hacia adelante. Para entender un poco qué está pasando, estamos en comunicación con Martín Polo. Martín Polo es economista y jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario. Hola, Leandro. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, Terminando la semana. me alegro. La primera pregunta que te quería hacer es cómo viste la rueda de ayer post anuncios de Caputo sobre el acuerdo en el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué las acciones cayeron? ¿Por qué fue una rueda que no fue lo positiva que se hubiera esperado? Bueno, te doy más o menos mi percepción, digamos. Yo creo que el mercado, si bien está convencido o cree que el acuerdo con el fondo sale, lo que quiere más certezas de cuáles van a ser las condicionalidades de eso, un poquito más específico, no solamente hablar del monto en general, sino como decir, bueno, cuánto va a ingresar en la primera etapa, si hay algún esquema de cambio del régimen cambiario, valga la redundancia, y bueno, son todas esas cuestiones en las cuales el gobierno ahí hizo un poquito de agua en esas declaraciones, primero cuando uno lo escuchaba a Caputo a la mañana, parecía que entraban los 20.000 millones de dólares rápidamente, después parece que no. En definitiva, chicos, a mí lo que me parece que más allá de las bondades que va a traer el acuerdo con el fondo, creo que eso nosotros lo estamos incorporando como un escenario certero, estamos lejos de que esa plata que aporte el fondo nos puede ilusionar en cuanto a una apertura más rápida del control de cambios, ¿no? Yo creo que ahí el mercado va pecando un poco, me parece, de cierto optimismo en que el acuerdo con el fondo, por lo menos lo que se dejaba ver hasta hace un mes atrás, de que iba a haber una buena adelanto de divisas y con eso el Banco Central iba a estar más fuerte como para animarse a abrir el cepo, me parece que hoy por hoy no es el escenario más probable, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en el medio, vos recién bien lo comentabas, se rompió un poco ese consenso tan claro que había, o por lo menos que parecía inamovible, que era que el ritmo del crawling peg iba a ser del 1% hasta octubre, ¿no? Estábamos todos, o por lo menos creía que el mercado estaba muy convencido de eso, y bueno, todas estas cosas que pasaron las últimas 2 semanas, un poco que rompió eso, por lo menos se puso en tela de juicio, y cuando aparece esas dudas, y bueno, empiezan a notarse más las falencias que tenía, o por lo menos el vaso medio vacío que tenía este proceso de acumulación de reservas, en el cual, si bien fue muy bueno, digamos, porque el Banco Central el año pasado compró muchos dólares hasta febrero, es cierto que muchos de esos dólares que compró tenían ciertos aspectos transitorios, habíamos recordado la primera parte del año pasado, que teníamos ese esquema de pagos escalonados de importaciones. Después, cuando la cosa empezó a ponerse un poquito más picante, llegó el blanqueo y eso obviamente alivió esa falta de dólares. El gobierno consiguió ese puente. Bueno, ahora se terminó, evidentemente hay esa fatiga en cuanto a ese impacto, esas esquirlas del blanqueo, y bueno, y te queda más de lleno los problemas, si querés, más de fondo que tiene la economía argentina, más allá de haber resuelto la parte urgente de estabilizar el mercado Y cambiario, ¿no? Martín, el mercado, ¿qué está esperando ahora? ¿Saber cuál va a ser el nuevo esquema cambiario? ¿Qué va a pasar con el dólar tras este acuerdo con el fondo? Mira, siempre digo, cuando hablo del mercado es lo que yo supongo que puede estar esperando el mercado, ¿no? Yo no sé, digamos, qué piensan los miles de inversores, puedo hacer una hipótesis de lo que está pasando, sobre todo por el comportamiento que está habiendo. Yo creo que estamos en tiempo de definiciones, de hecho, por eso nuestro House View ayer fue de tiempo de definiciones, un debate que íbamos a tener seguramente en octubre, perdón, en agosto, septiembre, cuando ya estemos más cerca de las elecciones,
se adelantó. ¿Por qué? Y bueno, porque la salida del cepo este año se va a tener, o por lo menos el mercado cree que se va a dar. Y se va a salir del cepo, obviamente cuando se salga del cepo va a haber dudas en cuanto a cuál va a ser el tipo de cambio del día después. Quizás es más fácil estimar el de los 3 meses posteriores a la salida del cepo, pero el mes de que se abra esa olla, si es que se abre, obviamente el tipo de cambio es una variable que el mercado tiene ahí, hace hipótesis. Creo que ahí no hay un consenso de hacia dónde tiene que ir o cuál va a ser la política del gobierno, si va a ser un tipo de cambio fijo, si va a ser una banda de flotación, en caso que lo sea, cuál va a ser el grado de intervención que tenga y si el mercado lo va a presionar al alza, digamos, son todas unas cuestiones que obligan a cierto cuidado que antes esperábamos tenerlo para, como te digo, a partir de agosto, bueno, se adelantó todo. Yo creo que todo esto contaminó un poco ese escenario. Obviamente hay muchas posiciones de carry que se cerraron, por eso ves que el Banco Central vendió en 9 ruedas 1.400 millones de dólares. Esto marca un poco también las falencias que tenía de esta acumulación de reservas. No era, digamos, cuando nosotros insistimos de este déficit en la cuenta corriente cambiaria, bueno, un poco lo que estábamos marcando es eso, cuando se te acaba esos dólares, ese financiamiento, que no está ni bien ni mal, ¿no? Uno tiene que saber que si vas a un esquema de una cuenta cambiaria, corriente cambiaria deficitaria, lo que necesitas es financiamiento. Si no tenés financiamiento, tenés que mover dos variables, o el precio o la cantidad. Creemos que la cantidad ya no tenés mucha chance para moverlo, básicamente porque no creo que el gobierno refuerce el control de cambios. Por lo tanto, la otra variable que le queda es el tipo de cambio y la otra es seguir dilapidando reservas. Martín, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Charlamos un poquito con Lean al principio del programa y quería preguntarte cómo analizás la comunicación que realizó ayer el gobierno, porque se interpretó como que quizás incluso se apuraron porque después el Fondo Monetario dijo no, o sea, no está tan cerrado, faltan un montón de etapas. Después también varios funcionarios tuvieron versiones distintas sobre si la totalidad de ese monto podría estar disponible o no, de cuánto llegaría, en qué etapas, y uno sabe que los inversores cuando no tienen tanta claridad o cuando ven que hay cierta duda entre distintos funcionarios, se ponen un poco nerviosos. ¿Crees que estuvo bien la comunicación o que está un poco desafinada para poder llevar certidumbre? Ay, no lo sé, cómo evaluar la comunicación del gobierno, seguramente haya gente que analice comunicación y lo sepa mejor. Lo que yo noto, o por lo menos si te doy mi opinión, a mí me parece que el gobierno está ansioso de dar buenas noticias, ¿no? Esa ansiedad lo lleva a veces a decir cosas que el mercado pide un poquito más. Recordad que hace mediados de febrero, si mal no recuerdo, el gobierno empezó a hablar del acuerdo con el fondo, es decir, ellos mismos entraron en este debate, lo pusieron sobre la mesa y en ese sentido decían como que el acuerdo solamente le faltaba el moño. Seguimos sin tener noticias, el fondo tampoco dijo mucho, tuvimos funcionarios de segundo rango que decían que se reunían, es decir, faltaban las certezas un poquito más, que el gobierno como que generó esa expectativa y después esa expectativa como que se fue aplacando, por lo menos faltaban un poco más de definiciones. No sé, a mí si me permitís, a mí lo de ayer no me gustó mucho, es decir, no me pareció muy apropiado, decir, haber adelantado un discurso de Caputo a la mañana que no estaba en los planes, después salieron los demás funcionarios a aclarar lo que decía Caputo. Me parece que ahí siento cierta ansiedad del gobierno en dar esa buena noticia que todavía no está. Y el mercado ante esa falta de noticia, que si bien va a ser mejor tenerlo que no tenerlo, es decir, la noticia va a ser buena, digamos, va a ser mejor que antes, obviamente va a tener ciertos habrá recalibramientos, no sé cómo se dice, o habrá algunos cambios que, bueno, estamos expectantes a ver si se hace, pero me parece que ahí el gobierno como que pecó de ansioso y el mercado un poco sabiendo como, vos pensás que el mercado ya estaba en una posición bastante pro Argentina, ¿no? Entonces siempre las expectativas las tenés que seguir alimentando para que sigan buenas, no para que a pesar de que sean buenas, sean menos buenas que antes, ¿me explico? Entonces creo que el mercado está pidiendo esas definiciones con la salvedad, digamos, si querés, con la mala noticia que no creo que tengan esas certezas.
Entonces, por eso es el problema que tenemos hoy. Creo que hasta mediados de abril o hasta mediados de incluso a principios de mayo, esas certezas no las vamos a tener. Y en ese mientras tanto, esperando que el directorio del fondo vote el acuerdo, sería mediados, fines de abril, faltan semanas todavía. En ese mientras tanto, ¿cómo ves el dólar? ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? ¿Vamos a seguir viendo volatilidad? Sí, yo creo que volatilidad vas a tener, obviamente, digamos, si vos me preguntás, me parece que yo no esperaba estas fuertes ventas que tuvo el Banco Central, esta mayor demanda que hubo. Me parece que acá otra vez vuelve a filtrarse un poquito la credibilidad, o por lo menos lo que el mercado haga su propia aventura, ¿no? En cuanto a si le cree que va a llegar y que verdaderamente va a haber fondos frescos y le van a torcer el brazo al Fondo Monetario un poco que inyecte más o que nos adelante más plata de la que solía dar y que si al mismo tiempo está en el beneficio de la duda que si los demás organismos internacionales te dan más plata, digamos, ahí el mercado, la verdad, ahí, Leandro, yo ahí tenemos que prever qué es lo que va a pensar el resto del mercado, que ya tiene un sesgo pro gobierno. Este es un mercado que le el gobierno cada vez que tiene estas declaraciones, así que ayer de hecho estuvo, si bien no fue del todo bueno el día, fue relativamente bueno, es decir, se desinfló, pero está esa expectativa, el mercado elige creer, yo creo que en ese sentido, y creo que ya un poco esa desilusión que tenía, recordad que hablábamos de 15.000 millones, todo, nosotros un poco fuimos evaluando qué es lo que el mercado tenía incorporado en precios, ¿no? De manera de decir, bueno, si el acuerdo sale, ¿cuánto lo desilusionaría el mercado? Si es 5.000, ¿lo desilusiona? Y yo creo que sí, porque de nuevo es la letra chica, el mercado como que cree que un anuncio, cuando digo el mercado, insisto, es lo que creo que piensa, ¿no? Pensando que nos van a adelantar fondos, vamos a poder tener una política cambiaria independiente de lo que pase con los fundamentos de la economía, de un tipo de cambio que se nota que está atrasado, bueno, la presión la vas a seguir teniendo. Obviamente, si cuando genera esta expectativa, este wait and see, de decir, bueno, quizás el Banco Mundial nos 10.000, este poroteo que hay entre organismos internacionales, le puede dar cierta estabilidad al mercado. Yo creo que el mercado ahí está, la brecha ya subió bastante, subió al 22%, no lo veo yendo al 30%, así que lo vería como en una tensa calma, quizás en una calma más con la brecha bajando un poquito, o por lo menos la menor presión sobre los financieros. No sé si eso le va a alcanzar para que el Banco Central empiece a que vuelva a comprar dólares, quizás ahí lo que lo puede favorecer al Banco Central es un poco la estacionalidad que se le viene del agro, esta mayor oferta que le podría venir por ese lado, pero la atención está, el ruido está y está contaminado, el agua se contaminó. Ahora vamos a depender lo que diga el Fondo Monetario, o por lo menos lo que acuerden con el Fondo Monetario, y a ver si nos vuelven a convencer de que el crawling al 1% no se toca hasta octubre. Pero naturalmente, ponerle que no se toque en octubre, dentro de 4 meses lo vamos a volver a debatir. ¿Qué viene después del crawling al 1%? Clarísimo. Así que, clarísimo. Martín Polo es economista, es jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. Martín, muchas gracias por darnos tu mirada sobre lo que está pasando y un poco pensar qué puede pasar hacia adelante. Te mando un abrazo. bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego, buen fin de semana. Bueno, interesante la mirada porque la volatilidad va a seguir, por lo menos hasta que sepamos cómo es el acuerdo en el fondo y el directorio del fondo lo vote. Sí, algo que dejó ahí deslizar como que va a haber que poner un ojo es, bueno, entrada de dólares que estacionalmente puede venir por el campo, pero los productores están liquidando menos, vienen liquidando menos en los últimos días de lo que venían liquidando anteriormente, está bajando el promedio. No sé si porque están viendo y también especulando con una posible devaluación, entonces dicen, bueno, nos guardamos los granos, por lo tanto, no sé si va a haber tanta entrada. Digo, esto de que venimos hablando, la foto anterior estaba, por lo menos hasta diciembre, estaba mejor, ahora parece desquebrajar un poco. Así es. Bueno, seguimos con Alerta en la City. En instantes, una entrevista muy interesante para pensar lo que está pasando en el mundo. Trump y sus aranceles, cómo pegan en la Argentina. Quédate.